Hola y bienvenidos. Antes de comenzar aprovecho para invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube. Dale en me gusta y comparte el video, por favor. En esta ocasión hablaré de un fenómeno natural por el que pasa la materia. Estados de agregación de la materia. En física y química se observan sustancias que, para cualquier sustancia o mezcla, modificando su temperatura o presión, pueden obtenerse distintos estados o fases, denominados estados de agregación de la materia, en relación con las fuerzas de unión de las partículas, moléculas, átomos o iones, que la constituyen. Todos los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes. Los más conocidos y observables cotidianamente son cuatro, llamados fases sólida, líquida, gaseosa y plasmática. También son posibles otros estados que no se producen de forma natural en nuestro entorno, por ejemplo, condensado de Bose-Einstein, condensado fermiónico y estrellas de neutrones. Se cree que también son posibles otros, como el plasma de quarks-gluones. Estados fundamentales. Estado sólido. Los objetos en estado sólido se presentan como cuerpos de forma definida. Sus átomos a menudo se entrelazan formando estructuras estrechas definidas, lo que les confiere la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente. Son calificados generalmente como duros, así como resistentes, y en ellos las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. En los sólidos cristalinos, la presencia de espacios intermoleculares pequeños da paso a la intervención de las fuerzas de enlace, que ubican a las celdillas en formas geométricas. En los amorfos o vítreos, por el contrario, las partículas que los constituyen carecen de una estructura ordenada. Las sustancias en estado sólido suelen presentar algunas de las siguientes características. Cohesión elevada. Tienen una forma definida y memoria de forma. A efectos prácticos son incompresibles. Resistencia a la fragmentación. No poseen fluidez. Volumen constante. Algunos de ellos se subliman. En los sólidos cristalinos, las partículas, átomos, moléculas o iones, están empaquetadas en un patrón repetitivo y regularmente ordenado. Hay varias estructuras cristalinas diferentes, y una misma sustancia puede tener más de una estructura, o fase sólida. Por ejemplo, el hierro tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo a temperaturas inferiores a 912 grados Celsius, y una estructura cúbica centrada en la cara entre 912 y 1394 grados Celsius. El hielo tiene 15 estructuras cristalinas conocidas, o 15 fases sólidas, que existen a distintas temperaturas y presiones. Los vidrios y otros sólidos no cristalinos y amorfos sin orden de largo alcance no son estados básicos de equilibrio térmico, por lo que se describen a continuación como estados no clásicos de la materia. Los sólidos pueden transformarse en líquidos por fusión, y los líquidos pueden transformarse en sólidos por solidificación. Los sólidos también pueden transformarse directamente en gases mediante el proceso de sublimación, y los gases pueden igualmente transformarse directamente en sólidos mediante la deposición. Estado líquido. Si se incrementa la temperatura de un sólido, este va perdiendo forma hasta desaparecer la estructura cristalina, alcanzando el estado líquido.
Característica principal: la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. En este caso, aún existe cierta unión entre los átomos del cuerpo, aunque mucho menos intensa que en los sólidos. El estado líquido presenta las siguientes características. Cohesión menor. Poseen movimiento de energía cinética. Son fluidos, no poseen forma definida, ni memoria de forma, por lo que toman la forma de la superficie o el recipiente que lo contiene. Suele cambiar a estado sólido en el frío. Posee fluidez a través de pequeños orificios. Puede presentar difusión. Son poco compresibles. Estado gaseoso. Se denomina gas al estado de agregación de la materia compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen definido ni forma definida y se expandan libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Su densidad es mucho menor que la de los líquidos y sólidos, y las fuerzas gravitatorias y de atracción entre sus moléculas resultan insignificantes. En algunos diccionarios el término gas es considerado como sinónimo de vapor, aunque no hay que confundir sus conceptos. Vapor se refiere estrictamente a aquel gas que se puede condensar por presurización a temperatura constante. Dependiendo de sus contenidos de energía o de las fuerzas que actúan, la materia puede estar en un estado o en otro diferente. Se ha hablado durante la historia de un gas ideal o de un sólido cristalino perfecto, pero ambos son modelos límites ideales y, por tanto, no tienen existencia real. En un gas, las moléculas están en estado de caos y muestran poca respuesta a la gravedad. Se mueven tan rápidamente que se liberan unas de otras. Ocupan entonces un volumen mucho mayor que en los otros estados porque dejan espacios libres intermedios y están enormemente separadas unas de otras. Por eso es tan fácil comprimir un gas, lo que significa, en este caso, disminuir la distancia entre moléculas. El gas carece de forma y de volumen, porque se comprende que donde tenga espacio libre allí irán sus moléculas errantes y el gas se expandirá hasta llenar por completo cualquier recipiente. A temperaturas inferiores a su temperatura crítica, un gas también se denomina vapor y puede licuarse solo por compresión sin necesidad de refrigeración. Un vapor puede existir en equilibrio con un líquido, o sólido, en cuyo caso la presión del gas es igual a la presión de vapor del líquido, o sólido. Un fluido supercrítico es un gas cuya temperatura y presión están por encima de la temperatura y la presión críticas, respectivamente. En este estado, la distinción entre líquido y gas desaparece. Un fluido supercrítico tiene las propiedades físicas de un gas, pero su alta densidad le confiere propiedades de disolvente en algunos casos, lo que da lugar a aplicaciones útiles. Por ejemplo, el dióxido de carbono supercrítico se utiliza para extraer cafeína en la fabricación de café descafeinado. Estado plasmático. El plasma es un gas ionizado, es decir, que los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus electrones. De esta forma el plasma es un estado parecido al gas pero compuesto por aniones y cationes, iones con carga negativa y positiva, respectivamente, separados entre sí y libres, por eso es un excelente conductor. Un ejemplo muy claro es el Sol. En la baja atmósfera terrestre,
Cualquier átomo que pierde un electrón, cuando es alcanzado por una partícula cósmica rápida, se dice que está ionizado. Pero a altas temperaturas es muy diferente. Cuanto más caliente está el gas, más rápido se mueven sus moléculas y átomos, ley de los gases ideales, y a muy altas temperaturas las colisiones entre estos átomos, moviéndose muy rápido, son suficientemente violentas para liberar los electrones. En la atmósfera solar una gran parte de los átomos están permanentemente ionizados por estas colisiones y el gas se comporta como un plasma. A diferencia de los gases fríos, por ejemplo, el aire a temperatura ambiente, los plasmas conducen la electricidad y son fuertemente influidos por los campos magnéticos. La lámpara fluorescente contiene plasma, su componente principal es vapor de mercurio, al que calienta y agita la electricidad, mediante la línea de fuerza a la que está conectada la lámpara. La línea, positivo eléctricamente un extremo y negativo el otro, causa que los iones positivos se aceleren hacia el extremo negativo y que los electrones negativos vayan hacia el extremo positivo. Las partículas aceleradas ganan energía, colisionan con los átomos, expulsan electrones adicionales y mantienen el plasma, aunque se recombinen partículas. Las colisiones también hacen que los átomos emitan luz y esta forma de luz es más eficiente que las lámparas tradicionales. Los letreros de neón y las luces urbanas funcionan por un principio similar y también se usaron en electrónica. Perfil de la ionosfera. La parte superior de la ionosfera se extiende en el espacio algunos cientos de kilómetros y se combina con la magnetosfera, cuyo plasma está generalmente más rarificado y también más caliente. Los iones y los electrones del plasma de la magnetosfera provienen de la ionosfera que está por debajo y del viento solar y muchos de los pormenores de su entrada y calentamiento no están claros aún. Existe el plasma interplanetario, el viento solar. La capa más externa del Sol, la corona, está tan caliente que no solo están ionizados todos sus átomos, sino que aquellos que comenzaron una teoría con muchos electrones, tienen arrancados la mayoría, a veces todos, incluidos los electrones de las capas más profundas que están más fuertemente unidos. En la corona del Sol se ha detectado la radiación electromagnética característica del hierro que ha perdido 13 electrones. Esta temperatura extrema evita que el plasma de la corona permanezca cautivo por la gravedad solar y, así, fluye en todas direcciones, llenando el sistema solar más allá de los planetas más distantes. Propiedades del plasma. Hay que decir que hay dos tipos de plasma, fríos y calientes. En los plasmas fríos los átomos se encuentran a temperatura ambiente y son los electrones los que se aceleran hasta alcanzar una temperatura de 5000 grados Celsius, pero como los iones, que son muchísimo más masivos, están a temperatura ambiente, no queman al tocarlos. En los plasmas calientes la ionización se produce por los choques de los átomos entre sí, lo que hace que al calentar un gas mucho, y por los propios choques de los átomos entre sí, estos se ionicen. Estos mismos átomos ionizados también capturan electrones y en ese proceso se genera luz, por eso el Sol brilla, así como el fuego y los plasmas de los laboratorios. Cambios de estado.
Para cada elemento o compuesto químico existen determinadas condiciones de presión y temperatura a las que se producen los cambios de estado. Cuando se hace referencia únicamente a la temperatura de cambio de estado, debe interpretarse como la temperatura necesaria para este cambio bajo 1 de presión atmosférica. De este modo, en condiciones normales, hay compuestos en estado sólido, líquido y gaseoso. A mayores temperaturas también se puede obtener plasma. Los procesos en los que una sustancia cambia de estado son la sublimación, la vaporización, la condensación, la solidificación, la fusión, y la sublimación inversa. A estos se agregan los cambios entre gas y plasma, ionización y desionización. Es importante aclarar que estos cambios de estado tienen varios nombres. A continuación, se describen resumidamente estas transiciones. Fusión es el paso de un sólido al estado líquido por medio del calor. Durante este proceso endotérmico, proceso que absorbe energía para llevarse a cabo este cambio, hay un punto en que la temperatura permanece constante. El punto de fusión es la temperatura a la cual el sólido se funde, por lo que su valor es particular para cada sustancia. Dichas moléculas se moverán en una forma independiente, transformándose en un líquido. Un ejemplo podría ser un hielo derritiéndose, pues pasa de estado sólido al líquido. Solidificación es el paso de un líquido a sólido por medio del enfriamiento. El proceso es exotérmico. El punto de solidificación o de congelación es la temperatura a la cual el líquido se solidifica y permanece constante durante el cambio, y coincide con el punto de fusión si se realiza de forma lenta, reversible. Su valor es también específico. Vaporización y ebullición son los procesos físicos en los que un líquido pasa a estado gaseoso. Si se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición del líquido a esa presión al continuar calentándose el líquido, este absorbe el calor, pero sin aumentar la temperatura. El calor se emplea en la conversión del agua en estado líquido al de agua en estado gaseoso, hasta que la totalidad de la masa pasa al estado gaseoso. En ese momento es posible aumentar la temperatura del gas. Condensación se denomina condensación al cambio de estado de la materia que pasa de forma gaseosa a forma líquida. Es el proceso inverso a la vaporización. Si se produce un paso de estado gaseoso a estado sólido de manera directa, el proceso es llamado sublimación inversa. Si se produce un paso del estado líquido a sólido se denomina solidificación. Sublimación es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Un ejemplo clásico de sustancia capaz de sublimarse es el hielo seco. Sublimación inversa es el paso directo del estado gaseoso al estado sólido. Desionización es el cambio de un plasma a gas. Ionización es el cambio de un gas a un plasma. Es importante hacer notar que en todas las transformaciones de fase de las sustancias, estas no se transforman en otras sustancias, solo cambia su estado físico. Los cambios de estado se dividen generalmente en dos tipos, progresivos y regresivos. Cambios progresivos: vaporización, fusión y sublimación progresiva. Cambios regresivos: condensación, solidificación y sublimación regresiva.
Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Comenta qué te pareció la clase. Sin más que decir, me despido de ustedes. Que tengas un excelente día. Nos vemos pronto. Bye.